Álvaro Cunqueiro nació en Mondoñedo en 1911, en una tierra que respira niebla, misterio y leyenda. Y quizá eso marcó desde el principio su destino como narrador fantástico, como creador de mundos donde lo real y lo imposible se dan la mano. Pero la historia de Cunqueiro, como la de tantos grandes genios, no fue sencilla ni recta. Durante muchos años fue incomprendido, visto casi como un escritor excéntrico, un soñador alejado de lo que la crítica literaria de su tiempo consideraba serio. Y sin embargo, hoy se le reconoce como uno de los grandes maestros de la narrativa fantástica en lengua gallega y española. Lo que vamos a recorrer es la historia de un hombre que, en vez de rendirse ante la incomprensión, la usó como motor para seguir creando. Un hombre que entendió que la imaginación, incluso cuando parece inútil, puede ser el arma más poderosa para transformar la cultura de un país. Cunqueiro nació en una familia humilde, en un rincón de Galicia donde la tradición oral estaba muy viva. En Mondoñedo se escuchaban cuentos en las tabernas, leyendas repetidas por los ancianos, historias de aparecidos, de mouras, de tesoros escondidos bajo piedras que hablaban. Todo ese ambiente que para otros podía ser simple folclore, para él fue un terreno fértil. Desde pequeño empezó a absorberlo y transformarlo en fantasía. Imaginemos al niño Álvaro escuchando esas voces, mirando la neblina que envolvía las calles de su villa natal y preguntándose si en verdad no habría una hada escondida detrás de cada árbol. Ahí empezó a gestarse el escritor que más tarde abriría puertas a mundos que parecían imposibles. Pero claro, la realidad no siempre acompaña a los soñadores. Cuando empezó a publicar, muchos críticos lo miraron con desdén. En una España marcada por los conflictos políticos, por la guerra civil, por la posguerra dura y gris, hablar de hadas, caballeros o mundos mágicos sonaba a frivolidad. El realismo era la corriente dominante, el compromiso político parecía casi una obligación, y lo fantástico se veía como una fuga infantil. En ese contexto, Cunqueiro fue tachado de escapista, de superficial, de no entender lo que se esperaba de un escritor serio. Y esa etiqueta de incomprendido lo acompañó durante décadas. Sin embargo, hay algo fascinante en su historia. En lugar de claudicar y adaptarse a lo que pedían los demás, se mantuvo fiel a sí mismo. Escribió teatro, poesía, narrativa, periodismo y siempre con ese sello único de mezclar lo cotidiano con lo maravilloso. Una receta que entonces parecía minoritaria, pero que con los años demostraría ser visionaria. Porque lo que hacía Cunqueiro no era huir de la realidad sino ampliarla. Mostrar que la vida es más rica cuando no ponemos fronteras a la imaginación. Uno de los grandes ejemplos es su obra narrativa. En novelas como Merlín e Familia o As Crónicas dos Ochantre, supo recrear personajes de la tradición universal como el mago Merlín, pero situados en tierras gallegas rodeados de aldeanos de músicos populares de paisajes que cualquier lector gallego podía reconocer. Era como si la magia del ciclo artúrico aterrizara en una taberna de Lugo o en un camino entre vacas y carballeiras. Esa fusión desconcertaba a algunos, pero al mismo tiempo abría un horizonte nuevo. En el terreno del periodismo, Cunqueiro fue también un innovador. Su prosa periodística, que escribió durante décadas en prensa gallega y nacional, no era una prosa al uso. A veces se permitía contar anécdotas inventadas, incluir personajes imposibles en sus crónicas, jugar con el lector de una forma que desafiaba la frontera entre información y literatura. No lo hacía por descuido ni por frivolidad, sino porque para él la verdad estaba también en la imaginación. En sus artículos podían aparecer caballeros medievales opinando sobre la actualidad, marineros que regresaban de mares inexistentes, o taberneros capaces de discutir de política con un fantasma. Sus crónicas, que a menudo se publicaban en periódicos serios, parecían abrir un portal entre el mundo real y el mundo soñado. Este estilo desconcertaba a sus contemporáneos. Algunos periodistas lo acusaban de poco riguroso, de traicionar la esencia informativa del oficio. Pero Cunqueiro defendía que el periodismo podía ser también un arte narrativo, una manera de reflejar la vida con la misma libertad con la que un pintor mezcla colores. En realidad lo que hacía era reinventar el género, anticipando la crónica literaria que décadas más tarde consagrarían escritores como Gabriel García Márquez o Ryszard Kapuscinski. Su habilidad consistía en que, aunque los hechos parecieran imposibles, el lector terminaba creyéndolos porque estaban escritos con una naturalidad desarmante. Era como si Galicia entera estuviera poblada de héroes olvidados, de magos discretos y de historias que vivían al lado del pan de cada día. Cunqueiro no separaba lo real de lo fantástico, los fundía en un solo relato y con ello enseñaba que la vida, para ser comprendida, necesita también de la imaginación. En cierto modo fue un precursor de un periodismo literario que después ganaría mucho más prestigio. Pero en su tiempo, de nuevo, esa manera de escribir era vista como una rareza.
Se puede decir que la vida de Cunqueiro es la historia de un hombre que nunca estuvo en el lugar correcto en el momento correcto, y sin embargo, siguió escribiendo hasta que el tiempo le dio la razón. Durante años apenas fue reconocido fuera de Galicia, y dentro de ella muchos lo consideraban demasiado raro. Pero poco a poco, su obra empezó a ganar terreno. Los jóvenes escritores encontraron en él un referente distinto al realismo asfixiante de la posguerra, y la crítica con retraso empezó a valorar la originalidad de su propuesta. Resulta curioso pensar que Cunqueiro, que vivió tantas veces el rechazo, se haya convertido en un clásico. Hoy se estudia en escuelas y universidades, se le reconoce como uno de los pilares de la narrativa gallega contemporánea y su influencia es indiscutible. Lo que antes se veía como extravagancia, ahora se ve como genialidad. Es el destino común de muchos adelantados a su tiempo. Pero no todo en su vida fue literatura. Álvaro Cunqueiro fue también un hombre profundamente ligado a la gastronomía, un apasionado de la buena mesa. Sus artículos sobre comida, vinos y recetas no eran simples reseñas, sino verdaderas piezas literarias. Hablaba de un plato de pulpo o de un vino del Ribeiro con la misma pasión con la que hablaba de un personaje mitológico. Esa capacidad de unir lo cotidiano con lo extraordinario se notaba incluso en cómo describía un guiso, y esa faceta gastronómica lo convirtió en uno de los cronistas culinarios más queridos de Galicia. Imaginemos por un momento la escena. Un hombre que había sido tildado de escapista, que había sido apartado de la gran corriente literaria, disfrutando de una copa de vino mientras escribe sobre caballeros medievales que conversan con taberneros gallegos. En lugar de rendirse, eligió vivir a su manera. Y esa coherencia, esa obstinación en seguir su camino, es lo que lo convierte en un ejemplo perfecto de lo que llamamos fracaso rentable. Porque el fracaso no es no ser comprendido al principio. El verdadero fracaso habría sido abandonar lo que le hacía único. Y Cunqueiro no lo hizo. Hoy, recorrer Mondoñedo es recorrer también las huellas de su vida. En las calles todavía se respira el eco de ese niño que soñaba con mundos invisibles. En las librerías gallegas, sus libros ocupan un lugar de honor. Y en cada lector que se deja arrastrar por la mezcla de lo real y lo fantástico, Cunqueiro sigue vivo. Su historia es una lección para cualquiera que sienta que no encaja, que su forma de ver el mundo no es la dominante, porque al final lo distinto es lo que acaba marcando la diferencia. Y aquí está la paradoja maravillosa. El escritor que fue visto como marginal, como excéntrico, como un fracasado en términos de reconocimiento inmediato, terminó siendo inmortal. Su obra sigue creciendo, se sigue leyendo, sigue inspirando. Lo que en su momento fue incomprensión, hoy es riqueza cultural. El mensaje de la vida de Cunqueiro es claro. No importa que al principio no te entiendan, no importa que te llamen raro, que te critiquen por no seguir la moda del momento. Si crees en tu voz, si te mantienes fiel a lo que amas, tarde o temprano esa voz encontrará su lugar. A veces hay que esperar años, incluso décadas, para que el mundo reconozca lo que haces. Pero lo importante es no traicionarse. Y Álvaro Cunqueiro nunca se traicionó. Por eso, cada vez que alguien se siente perdido, incomprendido, fuera de lugar, debería recordar su historia. Porque no hay mejor ejemplo de cómo un supuesto fracaso puede transformarse en una victoria duradera. Y no hay mejor ejemplo de cómo lo fantástico, lo imposible, puede acabar siendo lo más real de todo. Además, nos encantaría escuchar tus ideas. ¿Qué personaje famoso te motiva? ¿Qué historia de lucha y superación te gustaría ver aquí? Déjalo en los comentarios porque tu propuesta puede ser la protagonista de nuestro próximo vídeo.